it to you. Y se los voy a Not only am I going to comprobar. prove it to you, Y no solo se los voy a I'm going comprobar, to prove it to you very easily. pero se los voy a comprobar muy fácilmente. Not even going to be a lot of work. Y ni siquiera va a ser mucho afán. If we stay focused Si nos mantenemos on the enfocados same north-south pattern, en ese mismo patrón de norte y sur, we are told about Abraham se nos dice acerca de Abraham and his southern wife, y su esposa del sur, Keturah, Keturah, but nothing about Yitzhak. pero nada acerca de So we Yitzhak. need to dig. Entonces necesitamos escombrar. You dig? ¿Están listos para escombrar? You dig? In ¿Listos? order to dig, you got to dig that you need to dig in the first Para place. escombrar necesita usted saber dónde escombrar en primer lugar. Yitzhak had two wives, Yitzhak tuvo dos esposas, one in the north una en el norte and one in the south. y otra en el sur. As Joseph's first wife Así como la primera esposa de Joseph, also igual, was in the south ella vivía en el and sur had a son y tuvo un hijo and a daughter. y una hija. Now we know Israelites Y sabemos que los israelitas generally did not marry generalmente no se casaban, until later at about 40. sino que hasta la edad de cerca talking de about Israelite 40 men. años. Estoy Was hablando de Abraham over varones 40 when he de married 40, Sarah? varones israelitas. Was Isaac 40 when he married Era Rivka? Abraham mayor que Sara, era Was Yaakov over 40 when he married? mayor que Rivka, era Jacob mayor que sus esposas. In fact, 40 Es más, en la edad de 40 or años older o más mayor, is usually when subsequent or second, third marriages occur. es usualmente cuando los casamientos subsecuentes acontecen. They could marry their first wife sometime before 40. Unusual, but sometime before 40. No es usual, pero Unusual, posible but it could be. que un varón se pueda haber casado con su primera esposa antes de la edad de 40 años. No es usual, pero podría ser posible. When it came to later subsequent wives, Pero cuando viene a esposas en tiempo después, subsecuentes, to establish princes and rulership, para establecer a príncipes y gobiernos, it was usually past 40. usualmente tomaba Or what- lugar después de la Or edad what de in modern 40 años. terminology we would term when they were altakakas. O que You had a whole bunch of en el- altakakas walking around taking 20 and 21-year-old goyles. O que en la fraseología yahudí dirían altikakas. And so the second marriage Entonces el segundo casamiento usually occurred for rulership reasons, usualmente acontecía por razones de gobierno, which is the one mentioned regarding Yaakov and Esau, lo cual es el que se menciona con respecto a Jacob y Esaú, as the covenant kingly line como una línea de convenio real, would come through Yaakov. ya que vendría esa a través de Jacob. So if men usually didn't take a second wife Entonces, si los varones usualmente no tomaban una segunda esposa, until 40, sino hasta la edad de 40 años, and Isaac married Rivka when he was how old? y Isaac se casó con Rivka cuando tenía ¿qué edad? He was 40. Correct. Tenía 40 años. Why did he marry Rivka? ¿Por qué se casó con Rivka? Because he had no heir. Porque no tenía heredero, He had no prince. no tenía príncipe, He had no Yaakov. no tenía Jacob. Are you with me so far? ¿Entienden? But with Yaakov, of course, came Esau. Pero con Jacob, por supuesto, vino Esaú. Now follow the pattern. Y sigan aquí el patrón. If Rivka Si Rivka was his sister wife, his second wife, fue su segunda esposa, because men didn't marry second or third wives much till they became 40 anyway. porque los hombres no se casaban con segundas o terceras esposas hasta sino después de cumplir 40 años de edad. Then where in the Bible Entonces, ¿en dónde en la escritura are we told who Isaac's first wife was? se nos dice quién es la primera esposa de Isaac? We're apparently told, not told, Aparentemente no nos dice, just like Joseph. igual que Joseph, Doesn't tell us he had any other wife no nos dice que tenía otra esposa, other than Miriam. además de Miriam. Let's continue. Continuemos. Go to Bereshit 22:19, Vayan a Bereshit 22:19 and we see after the Akedat Yitzchak, y vemos ahí después de la Kedah Yitzhak, the almost slaughter of Yitzchak. que así el rendimiento en muerte de Yitzhak. We know later Sarah died,
ofrecimiento de Isaac. Sabemos que Sara murió and Abraham returned with his young men, y que Abraham regresó con sus mozos and they went to Beersheba. y se fueron a Beersheba. And verse 23:1, she died. Y en 23:1 So, ella murió. Right, it says Sarah was 127 and she died. Y dice ahí, Sara vivió 127 años y murió. Abraham was lonely, Abraham estaba solo, but he didn't need to stay lonely. pero no tenía necesidad de quedarse solo. He moved south Se movió al sur, to Keturah. a estar con Keturah. Now, if you follow the pattern of north and south, Y si ustedes siguen el patrón del norte y sur, most of our patriarchs la mayor parte de nuestros ancestros married within the family. se casaban con familiares. They didn't go on christianmingle.com. No iban en las redes de internet tales como They didn't have to las click, unionescristianas.com. they didn't have to click on a hyperlink to see my nude photos. No tenían que hacer clic o seleccionar un vínculo para ver fotos And I desnudas. know no one in this room has ever done that. Y yo sé que nadie en este So I can't cuarto nunca ha hecho possibly be eso. talking about you Entonces no puedo en lo posible estar hablando de usted or me. o de mí. But in Bereshit 22:19, Pero en Bereshit 22:19, notice Abraham went to Beersheba. noten que Abraham se fue a Beersheba. Notice he did not go to Hebron in the north, Noten que no fue a Hebrón, que estaba en el where Sarah norte, lived and died en donde vivió y murió Sara. after the almost sacrifice of Yitzchak. Después de casi What were ofrecer a Isaac. Abraham and Yitzchak doing living in Beersheba in the south when Sarah was up in Hebron? ¿Qué estaban haciendo Abraham y Isaac haciendo al vivir en el sur cuando Sara vivía en el norte? Answer. Respuesta: Abraham's mother La was mamá. living in the south. la mamá de Abraham vivía en el sur. Abraham's father, El Abba de Abraham, Terah, Terah, and his, I believe it's his uncle, y su tío, creo yo, Haran, Harán, whose daughter was Yiscah. cuya hija era So Yisca. Abraham married his Niece. niece. Así que él se casó con su sobrina. Jacob also Jacob igual married se casó a niece. con su Who was sobrina. Laban? ¿Quién fue Labán? Brother. Rivka's Brother. brother. El fraterno So de Rivka. who were Rachel and Leah? Entonces, ¿quiénes eran Raquel y Lea? Stop. There's a north-south pattern. Paren, ahí hay un We have two patrón de patterns. norte y sur. Tenemos You're dos gonna lose me if patrones. you don't ask Se Yehovah van to a fix your brain right now perder and stay with me. Si no, les piden a Yahweh que arregle su cerebro So not y only- se mantienen cercanos a mí. Not only is the pattern north and south, No es solamente que el patrón sea norte y sur, but it is we marry our niece. pero es de casarnos con nuestras sobrinas. What the world calls disgusting, Lo que el mundo dice es abominable, marrying nieces and cousins. casarse con sobrinas y con primas. Yahuwah says kadosh, Yahweh dice que es Kadosh. 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 See how his ways are not our ways? Ve como sus caminos no son los nuestros. So the reason Abraham heads south Entonces la razón por la cual Abraham fue hacia el sur is because of Keturah, his wife, es por causa de Keturah, su esposa, in addition to his mother. además de su mamá. Now, if we follow the pattern, Si seguimos el patrón, who was Keturah? ¿quién era Keturah? Who was Keturah? ¿Quién era Keturah? If we follow the pattern, Si seguimos ese patrón. if Abraham had a mother Si Abraham tuvo una mamá and the mother had a daughter y la mamá tuvo una hija named Keturah, llamada Keturah, let me change that. perdón, déjenme cambiar eso, Abraham's mother corregir eso. La mamá de Abraham had a son tuvo un hijo Ah, okay. named Yoktan. llamado Yoktan. Yoktan had a daughter. Yoktan tuvo una hija Abraham married Yoktan's daughter. y Abraham se casó con la Let me hija de read this so we don't Yoktan. get sidetracked. Déjenme leer esto para que no nos perdamos. Abraham's mother La mamá de was Abraham living in the south. estaba Remember the viviendo en el north-south sur. pattern? ¿Se acuerdan del patrón de norte y sur? His wife
is Keturah, Su esposa es Keturah, who is the daughter quien es la hija of Yoktan. de Yoctán. Keturah had 6 sons. Keturah tuvo a 6 hijos. One of them is called Uno de ellos se llamaba Yishbak, Yishbak, whose daughter cuya hija would have become the southern wife se hubo convertido en la esposa del sur, married to Yitzchak casada con Yitzhak, in the same niece bride pattern. en el mismo patrón de sobrina esposa. Go back to Bereshit 25. Regresen a Bereshit 25. She bore 6 sons. Ella dio a luz a 6 hijos. One of the sons Uno de that esos Keturah hijos bore to Abraham que Keturah dio a luz a Abraham was Yishbak. fue Yishbak. Yishbak was the son of Keturah. Yishbak era hijo de Keturah. Yishbak Yishbak had a daughter tuvo una hija who became the southern wife quien se convirtió en la esposa del of sur Isaac. de Isaac. Can I get a witness? ¿Me pueden dar un testigo? Why? ¿Por qué? The pattern cannot be broken. El patrón no puede ser quebrantado. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. She bore Abraham Zimran, Yokshan, Midan, Midian, and Ishvak, and Sua. Ella dio a luz a... Can you tell me the verse again? That's okay, Sorry. verse 2. Versículo 2. And in order for Isaac Para que Isaac pudiera to marry the niece casarse con la sobrina from both the father and the mother, de ambos, su papá y su mamá, he had to marry the daughter con la hija of Yishbak, de Yishbak, because Yishbak porque Yishbak was the son of Keturah era el hijo de Keturah and Abraham. y Abraham. Are you with me? ¿Están conmigo? Okay. That didn't lose you? No. All right. Keturah Keturah and Abraham y Abraham had 6 sons tuvieron 6 hijos. in the south. En el sur, One is called Yishbak. a uno se le llama Yishbak. Yishbak had a daughter, Yishbak tuvo una hija and Isaac married y Yitzhak se casó his niece. con su sobrina. Sound familiar? ¿Suena esto That familiar? was Yitzchak's southern wife. Esa era la esposa del sur de Who was Yitzhak. Yitzchak's northern wife? ¿Quién era la esposa del norte de Yitzhak? She didn't come from Abraham's maternal side. Ella no vino de la parte maternal o la parte His del other lado de la wife mamá, came from where? sino que vino de dónde? From Abraham De Abraham and Sarah y de Sara and Terah, y Taraj, his father's side. del lado de su papá. Same thing. Misma. Abraham had how many wives? Abraham tuvo a cuántas esposas? 3. 3. Hagar, A Hagar, one from the north, una del norte one from the south. y una del sur. Jacob had how many? Jacob tuvo cuántas? He had 4, A 4. but you're going to see in a second. Y van a verlo en un segundo. Northern Norte and southern. y sur. The pattern is never broken. El patrón nunca se quebranta. So the same way Isaac married his Rivka from his father's side. Could you repeat that, please? No. The same way Isaac married Rivka from the father's De la side. misma manera que Isaac se casó con Rivka del lado de su papá, He married the daughter se casó con la hija of Yishbak de Yishbak from his mother's side. del lado de su mamá. Now, can the daughter of Yishbak produce the prince? ¿Puede la hija de Yishbak producir al príncipe? No. No. So whatever children were produced by that relationship Entonces cualquier hijo que haya sido producido por esa could relación not be the ruling prince. no pudo haber sido el príncipe que The gobernaba. ruling prince would have to come from where? El príncipe que gobernaba tendría que venir ¿de dónde? From the northern wife. De la esposa del norte. Who was Yitzchak's northern wife? ¿Quién es la esposa del norte de Yitzhak? Rivka. Rivka. You get it? ¿Entienden? From Rivka comes who? De Rivka viene quién? Jacob Jacob and Esau. y Esaú. His other wife Su otra esposa and children y sus hijos are not mentioned. no se mencionan. Just like Joseph, Igual que Joseph, his wife. su esposa. Why? ¿Por qué?
They're not the seed of covenant. No son They're la not the seed of simiente de promise. convenio, no son la simiente de promesa. Let's continue. Continuemos. This is the pattern of our patriarchs. Este es el patrón de nuestros patriarcas, Because in this pattern, de nuestros abot, porque en este patrón one wife comes from Abraham's mother's house. una esposa viene